la importancia de manejar una teoría del caso desde la etapa intermedia y el manejo de objeciones. ¿Recuerdas que el 26 de marzo de 2020 ya se había declarado la pandemia? Sí, ¿Y recuerdas que todos los lugares públicos se encontraban cerrados por disposición oficial, cierto? sí, ¿Un hotel es un lugar público? sí, Desde que murió el señor, han existido diversos problemas entre y tu familia, ¿cierto? sí, Como denuncias penales, ¿cierto? creo que sí, La señora, que es tu madre, ha asistido a un juicio intestamentario, ¿cierto? Objeción, su señoría, no es un hecho propio. Da lugar a la objeción. La pregunta es sugestiva y se encuentra dentro de los puntos que la defensa señaló como teoría del caso. Y en su caso sería la testigo quien nos dirá si puede dar respuesta a esa información. Conteste, por favor. ¿Podría repetirme la pregunta, por favor? Sí, la señora, que es tu mamá, ha asistido a los juzgados civiles por un juicio intestamentario, ¿cierto? Sí, Han existido diversos enfrentamientos por la nevería entre tu familia y ¿cierto? sí, Estás casada, ¿cierto? sí, ¿Cuánto tiempo tienes de casada? 10 meses, ¿Cuánto tiempo duró tu relación antes de estar casada? año y medio, no, un año, Gracias. Anteriormente a esa relación también tenías novio, ¿cierto? Objeción, su señoría, pregunta impertinente. Defensa. Pues es una pregunta que se encamina a nuestra teoría del caso en virtud de que, como se refirió, existen diversos problemas entre ellos y lo que dice no es completamente cierto. Por eso es importante saber la situación que tenía la señora en ese momento. Da lugar a la objeción. La pregunta guarda relación precisamente con la teoría del caso que expuso la defensa al inicio de esta audiencia. Conteste, por favor. ¿podría repetirme la pregunta, por favor? Sí, antes de esta relación donde ya es tu esposo, tenías otro noviazgo, ¿cierto? Antes, sí, Con el señor Nevada, ¿cierto? Naveda, sí, ¿Cuánto tiempo duraste de novia con él? año y medio, Y era una relación con intimidad, ¿cierto? Objeción, su señoría, pregunta impertinente. También abonando a dicha impertinencia, he de resaltar de que en materia de delitos sexuales contra la libertad sexual queda prohibida en relación a interrogar, en relación a la conducta sexual previa de las personas, en este caso de la víctima directa. Da lugar a la objeción. Ciertamente la pregunta que formula el abogado defensor está dirigida a indagar precisamente sobre la cuestión de intimidad de la víctima y está prohibido en ese sentido. Sí, Reformule, por favor. claro. A la perito médico que te revisó, ¿le informaste que tenías anteriormente al hecho que denunciaste relaciones sexuales, cierto? Objeción, su señor impertinencia. Da lugar a la objeción. La pregunta se trata de una pregunta abierta dirigida precisamente a información que en su caso la testigo le pudo haber proporcionado a la perito médico. Conteste.
¿Me repite la pregunta, por favor? Sí. La perito médico que te revisó, tú le comentaste que anteriormente al hecho denunciado tenías relaciones sexuales, ¿cierto? No, Tú realizaste una denuncia ante el Ministerio Público el 11 de agosto de 2021, ¿cierto? El 11 de agosto de 2021, ¿cierto? sí, Y en esa denuncia narraste todo lo que recordabas, ¿cierto? sí, Tú sabes leer, ¿cierto? sí, Por lo tanto, tú leíste esa entrevista que le diste al Ministerio Público, ¿cierto? Objeción conclusiva. Al lugar, la objeción, como formula su pregunta, está concluyendo, defensor. Ok. ¿Leíste esa entrevista que le rendiste al Ministerio Público? sí, No, no se te escucha, perdón. sí, Gracias. Y una vez leída, ¿verificaste que es todo lo que tú hubieras referido? sí, Y la firmaste porque contenía todo lo que recordabas, ¿cierto? sí, Gracias. Hace un rato le comentaste al Ministerio Público que el hotel se encontraba ubicado en la avenida Colonia El Álamo, ¿cierto? sí, Y además describiste la habitación donde ocurrieron los hechos, ¿cierto? sí, Su señoría, para realizar uno de los ejercicios descritos en el Código Nacional, en el artículo 376, el que se refiere precisamente a evidenciar contradicción, le solicitaría me permitiera que ponerle a la vista la entrevista a la que ya ha hecho referencia, que reconoce la testigo, para que nos refiera exactamente en qué punto se refirió eso en su entrevista. Realice el control horizontal. Realice el control horizontal, defensor. Sí. Nada que manifestar. ¿Alguna manifestación, asesor? Así, gracias. Continúe, defensor, haga llegar precisamente la Sí. documental al área donde se encuentra la testigo. Adelante, abogado. Ya tiene el documento la testigo. Gracias. ¿Qué tienes a la vista? mi declaración, Casi no se te escucha, perdón. ¿Podría elevar el tono de su voz? la declaración, ¿Qué declaración tienes a la vista? la mía, ¿Por qué la reconoces? por mis iniciales, Muy bien. Para realizar el ejercicio te voy a pedir que únicamente leas en voz alta para el tribunal lo que está subrayado en color naranja. Únicamente esa parte. era la habitación de un hotel sin recordar más datos, Gracias. Por cuanto hace ese ejercicio, por el momento sería cuánto. Esa primera entrevista de 11 de agosto de 2021, donde denuncias, la realizaste 1 año, 5 meses después del supuesto hecho, ¿cierto? sí, Cuando ya había fallecido el señor, ¿cierto? sí, Inmediatamente después de que te vestiste, se retiraron del lugar, ¿cierto? no recuerdo, Fue todo lo que sucedió ese día, ¿cierto? sí,